Hola, buenos días a todos y a todas. ¿Cómo están? ¿Bien? Perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por querer ser parte de este congreso de la Universidad de Palermo. Para nosotras que estamos en representación de la UP es un placer enorme, así que contentas de escucharlos y verlos hoy. Primero que nada me presento, soy Celeste Avancini, soy licenciada en Dirección Teatral, dirijo una compañía de teatro físico y danza. También soy docente de cine en la Universidad de Palermo y bailarina y actriz, así que es un doble placer escucharlos hoy en este día de narrativas transmedia. Les cuento un poquito, Trini ya les fue detallando individualmente a todos, pero les cuento de manera general un poco la dinámica. Recuerden que tenemos 7 minutos por ponencia, sí es importante que los respetemos. Igualmente yo cuando les quede un minuto les voy a avisar, así estamos al tanto y podemos redondear. La idea es que una vez que terminamos de exponer todos podamos generar un breve debate descontracturado en relación a todo lo que fue compartiendo cada uno y podamos eso justamente, compartir un lindo momento de reflexión y debate entre todos. Vamos a seguir, sí, vamos a ir por orden exponiendo, con la salvedad de que va a pasar primero Karina Sarro porque afortunadamente tiene turno para vacunarse contra el COVID y lo tiene dentro de un ratito, así que nos pidió si podíamos hacerla pasar primero. Si todos están de acuerdo, empezamos con ella y después seguimos con el orden que todos estamos enterados con el PDF que se nos fue enviado. Creo que nada más. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Bien, arranquemos entonces. Karina, cuando quieras, todo tuyo. Bueno, nuevamente, muy buenos días para todos los presentes. En principio, quiero agradecer a Celeste y a Trinidad y a todos ustedes también por esta amabilidad que me dan de exponer primera, porque, bueno, tengo en el día de hoy, como bien decía Celeste, la posibilidad de que me apliquen la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Muy bien. En el día de hoy la exposición se titula Las nuevas estructuras narrativas hipermediales aplicadas a la educación. En relación a esto, voy a explicarles con respecto a los software educativos, que utilicen, por supuesto, la tecnología hipermedial. Los mismos deben permitir combinaciones flexibles de información con distintos modelos de entrenamiento, los estudiantes por supuesto, y los conceptos, de forma que guíen el aprendizaje del alumno a través del espacio de información. Entonces, no se trata de desarrollar simulaciones, sino de crear herramientas que los usuarios puedan utilizar participando del sistema. Los programas multimedia son un recurso didáctico complementario que se deben usar en los momentos adecuados y dentro de un proyecto docente amplio. Entonces, las aplicaciones hipertextuales nos van a proporcionar un marco de trabajo del cual pueden ser coordinadas y desarrolladas distintas herramientas y técnicas favoreciendo el aprendizaje del estudiante. En estas aplicaciones se debe poder representar el material didáctico, modelar su estructura y proporcionar principios y estrategias de aprendizaje. Nosotros necesitamos pensar cuidadosamente cómo lo usarán los alumnos, ya que no es lo mismo realizar un sistema de recuperación de información que uno de aprendizaje, ¿no? Por supuesto, el cual depende de interacciones con el contexto, de los materiales y de las herramientas disponibles que tenemos. No en todos los casos va a ser utilizado de la misma manera. Ahora bien, el término hipermedia toma su nombre de la suma de hipertexto y multimedia, una red hipertextual en la que se incluye no solo texto,
sino también otros medios, imágenes, audio, video, entre otras. Cada pieza breve de la hipermedia contará una historia con principio y final, que no necesite elementos previos que sirvan de referencia, ni posteriores que completen ese desenlace, y que pueda leerse de manera aislada. Este escritor de hipermedia va a desarrollar una destreza para activar la mente del lector con escenas mínimas cargadas de mensajes. Pero, por ejemplo, con estos software educativos, debemos cumplir, por supuesto, con una serie de características. Voy a mencionar solamente, por una cuestión de tiempo, un solo aspecto de estas funciones técnicos pedagógicas. Por ejemplo, en relación a la calidad del entorno audiovisual. Este atractivo depende en gran medida de su entorno comunicativo. Algunos de los aspectos que deben cuidarse serían los siguientes. Diseño general claro y atractivo de las pantallas, sin exceso de texto y que resalte a simple vista los hechos más notorios. Otro tips, calidad técnica y estética en sus elementos. Ejemplo, títulos, barras de navegación, espacios de textos con imagen, formularios, elementos hipertextuales, entre otros. El elemento multimedia, ya sean fotografías, animaciones, gráficos, voz, música. Y también el estilo y lenguaje, sea la tipografía, el color, la composición, las metáforas del entorno. Todo esto de manera adecuada, con una cierta integración de todos estos medios, sin sobrecargar la pantalla. Todo Karina, bien. disculpa la interrupción, queda un minuto. Sí, cómo no. Bien distribuidas y con armonía. El tiempo es algo fundamental en los sistemas hipermedia. Un hipermedia no solo existen medios dinámicos que dependen del tiempo, sino que también existe un concepto clave que es la sincronización entre ellos. Esta sincronización no solo debe estar basada en la información estructurada, sino también en el contenido de cada componente o contenedor multimedial. La hipermedia nos permite comunicar de una manera más efectiva, ya que es la relación entre el texto y lo multimedial. Por lo tanto, es más cercana a nuestro modo habitual de expresión y pensamiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Karina, muy interesante. Seguimos con Juan Fernández Torres y su ponencia Memoria Sonora. Hola, Juan, ¿qué tal? cuando Buenos quieras. días. Muchas gracias. Buenos días a todos, todas y todes. Si bien yo expuse el día de ayer, que fue el 8M, también me gustaría hacerlo extensible para el día de hoy y agradecer tanto a la Universidad de Palermo como la participación de las disidencias y mujeres en estos espacios de investigación y de formación, porque me parece un territorio digno de ser ganado y generar la equidad y dar espacio. Habiendo hecho ese paréntesis y agradeciendo, voy a compartirles pantalla. Yo soy licenciado en Cine y Televisión, soy investigador y docente dentro de la Universidad Nacional de Córdoba, y vengo trabajando mucho con el concepto de memoria como un espacio que genera memoria virtual, tanto como memoria sonora, invadiendo espacios de la web o del mundo digital, con recursos sonoros. Entonces el proyecto se llama Memorias Sonoras, de lo sonoro a lo virtual, y la intención de este proyecto tiene que ver mucho con partir de conceptos como el digital storytelling, el podcast, los trovadores digitales, o los modos de narración, en conjunto con la teoría del diseño de sonido, en donde articulamos de manera proyectual herramientas, técnicas tecnológicas con herramientas semánticas semantizadoras para construir mensajes. Entonces, en base a eso, yo voy a armar como una especie de estructura en donde parto de qué sería el arte y el diseño sonoro para este tipo de nuevas narrativas, entender la idea de capas sonoras en base a los modos de escucha para poder construir la memoria de los agentes como trovadores que cuentan o recuperan hechos de su pasado,
como también habitar la memoria digital de espacios y entornos que quedan ahí latentes y haciéndose uso de todos. A partir de eso, trabajo el concepto de storytelling, los narradores y el podcast. Para poder hablar de arte y diseño sonoro está bueno entender, por un lado, justamente de dónde se desprende esto, qué es el diseño y el arte sonoro, y es devenido de las industrias culturales. Entonces nosotros podemos entender de que hay un proceso grande entre la tecnología que se nos permite al día de hoy habitar estos entornos digitales, como también así los procesos culturales que se van produciendo, desde el teatro, la radio, la cinematografía y todo producto audiovisual, en donde nosotros vamos recibiendo constantemente cierto tipo de información, y al día de hoy nosotros ya comprendemos o tenemos cierto lenguaje incorporado que cuando lo recibimos, de alguna manera no necesitamos un gran trasfondo para ser explicado. ¿Por qué es importante entender esto? Porque cuando hablamos sobre todo de productos sonoros que deambulan la web, que no tienen un soporte de imagen, la experiencia del usuario, del espectador o del receptor apela mucho más a la memoria y a la imaginación. Puntualmente, cada vez que hablamos de podcasts sonoros, el cual no tiene un respaldo de imagen, se le posibilita al usuario, espectador o receptor esta posibilidad de construir aún mucho más esa sensación de mundo diegético o esa fantasía, o habitarlo de una manera narrativa en donde debe acudir únicamente a su imaginación. Entonces ahí es donde empezamos a entender que esta idea de las narrativas digitales apoyada únicamente por recursos sonoros tiene un gran uso en la combinación de qué tipo de dispositivos son los que estamos utilizando para persuadir al espectador o para poder aislarlo del contexto que lo rodea. Nosotros claramente como usuarios y omnívoros digitales habitamos diferentes tipos de pantallas al mismo tiempo. Un omnívoro digital es aquel que tiene una computadora, su celular, una tablet, y tiene múltiples pantallas y va decidiendo con su atención en dónde fijarla. Mientras que eso ocurre, la atención desde lo visual con los ojos, yo selecciono qué pantalla ver, con lo sonoro ocurre algo todavía mucho más llamativo, que es decidir mutear qué pantalla o seleccionar a qué pantalla le habilito el sonido. En esa manera de comunicarnos, en los modos de entornos y en esta construcción del diálogo con los dispositivos, empezamos a entender de que cuando uno se desplaza o sale de su ámbito cotidiano, en donde tiene por ahí la facilidad de controlar el espacio, uno no controla el entorno que lo rodea de pronto cuando se sube a un colectivo o en la espera del subte o cuando va caminando por la calle. Lo único que le permite al usuario receptor o espectador seleccionar o ser partícipe en comunión de lo que está queriendo interactuar es únicamente aislarse desde lo sonoro. Entonces, en ese sentido, se viene estudiando muchísimo desde lo que es la estética de la recepción, en esta hipervinculación de los agentes tecnológicos, de la manera en la cual hay un bagaje sociocultural adquirido por el receptor espectador, y sobre todo también por el tipo de producto cultural o los agentes culturales que interceden o que producen material para que el receptor sea partícipe. ¿Y por qué hay un cambio circunstancial? Y creo que todos que estamos en esta mesa por ahí lo podemos entender. Porque ya no existen únicamente productores aislados que producen un material y usuarios pasivos que recuperan ese material, sino que hay una hibridación constante entre aquello que se produce y aquello que es recibido, y de alguna manera el espectador, usuario, receptor necesita reconfigurarlo, necesita ser parte. Entonces aparecen los blogs, aparecen los podcasts en donde se comentan, los fanfiction. Y acá es donde empieza a aparecer esta hibridación en la estética de la recepción, en donde el usuario deja de ser un mero pasivo receptor y empieza al mismo tiempo a ser un productor. Entonces, en este Juan, concepto... disculpa la interrupción, queda un minuto. Buenísimo. Entonces, en este concepto de la estética de la recepción, puntualmente lo que yo empiezo a hacer es trabajar, entendiendo todo esto, con la idea de la memoria como capas. A partir de ahí, desde lo sonoro, a diferencia de la imagen que es unívoca, es decir, lo que veo en la pantalla es lo que es, el sonido permite configurar múltiples elementos sonando al mismo tiempo. Esto la música ya lo viene haciendo hace muchísimo tiempo, colocando notas como pentagramas. Entonces, partiendo de ideas como acontecimiento sonoro, en donde yo pongo un objeto que va a sonar y cambia la narrativa, ente sonoro, aquello que
reconozco y lo puedo imaginar como una fuente concreta y una metáfora sonora, aquello que en base a todo lo que suena produce un sobresignificado, empezamos a construir este tipo de multilingüismo que permite que los storytellers en voz propia puedan contar algo y en la sumatoria de otros tipos de sonidos construir o reconstruir o hacer vivo aquello que es narrado. Entonces, lo que yo traía hoy, o les comparto y les voy a dejar esta presentación si quieren, es uno de los proyectos que vengo trabajando, en donde yo configuro la idea de la inmersión, esto de aislar al usuario, espectador o receptor del espacio que lo rodea, un relato en primera persona, que es alguien que recupera desde su memoria y persuadiendo del dispositivo, que es únicamente utilizando auriculares para aislarlo del medio. En base a eso, lo que trabajé es esta pieza, esta obra, que cuando les comparta haciendo clic ahí en Gato con Capa pueden escucharlo, y van a ir viendo cómo se articulan esta idea de capas, estos múltiples elementos, voz por un lado, música por otro, sonidos incidentales que recuperan algunas partes que dice la palabra, y esa idea de territorio sonoro para aislarme de donde estoy. Muchas gracias, Juan. Seguimos con Patricia Zapata Cueva y la ponencia Youtubers y Narrativas Transmedias. Patricia, cuando quieras. Muchas gracias, Celeste. Bueno, buenos días. Mi nombre es Patricia. Soy de Ecuador y estuve muchos años viviendo en Argentina. Estudié ya artes audiovisuales y posteriormente hice un máster en España de educación y comunicación audiovisual, así que el material que les voy a presentar es un breve extracto de lo que investigamos en conjunto con mi directora. Bueno, como hemos visto, cuando YouTube entró como una plataforma social y mediática, vino a revolucionar lo que conocemos también como narrativa audiovisual. Empezó a convertir a personas comunes en personalidades también famosas, conocidas como YouTubers. Aquí, como todos sabemos, el consumo mediático también pasa a ser transmediático, es decir, que un producto audiovisual ya no solamente está destinado para un solo medio, que es como lo que pasa con algunas películas tipo Harry Potter. Ya del libro se convierte en película, a videojuego y a merchandising. Entonces el consumo mediático va a pasar a ser transmediático. Lo que conlleva que también el concepto de alfabetización ya no sea igual que antes. O sea, ahora un analfabeto también puede ser un analfabeto digital, que no puede manejar este tipo de redes. Como vemos, los youtubers poseen varias competencias mediáticas y transmediáticas y a veces pasan desapercibidas por el mismo youtuber. Así también surge lo que son los bloggers. O sea, vemos que en YouTube, si yo quiero viajar a algún lugar, me voy a YouTube y busco qué hacer en Buenos Aires, por ejemplo. Entonces, esto también convierte a los youtubers en personalidades importantes para la transmisión de información. Aquí, bueno, puse algunas ideas que no las voy a leer todas por una cuestión de tiempo, pero vamos a ver que lo que refiere a competencias transmedia quiere decir a las habilidades relacionadas con la producción, el intercambio y el consumo de medios interactivos digitales, como lo que dice Scolari. Es decir, que una narración transmedia va a estar construida por diversos medios autónomos. Yo puedo hacer una serie web y esta serie web no solamente va a estar en la plataforma de YouTube, puedo hacer una página web, puedo interactuar en redes sociales, puedo hacer posteriormente un cómic, un libro. Así que la cultura audiovisual y la cultura transmedia también se va transformando en este sentido. Y el blogger, o sea, esta personalidad, va a ser parte va a ser parte de los creadores ya de contenido en sí. Puse como ejemplo un blogger que a mí me gusta bastante, que es Alan por el Mundo. Siempre que voy a viajar lo busco si él conoce alguno de estos destinos. Y como vemos, la narración transmedia de él, o sea, del proyecto, viene a dispersarse en diferentes medios. Por ejemplo, Alan por el Mundo tiene una página web, tiene el Facebook, Instagram, Pinterest, tiene en YouTube, que se encuentra en realidad la mayoría de su blog de videos,
Twitter, y como dispersión tiene un proyecto alterno, Alan por el Mundo, que es Gordos por el Mundo. Aparte de eso, tiene una app de viajeros que me parece que solamente funciona con Apple. Una línea viajera, es decir, si yo tengo algún problema en algún país, puedo comunicarme a esta línea viajera, llamar y ver o sea, preguntar o por recomendaciones o si tengo algún problema que necesito solucionar. Y esta línea viajera es gratuita. Y también tiene merchandising, que todo viene relacionado con el mundo de viajes, mochilas, camisetas, termos. Así que existe una expansión del proyecto. Ya no solamente es el blog de videos de viajes en YouTube, sino que existe toda una expansión en los medios. Bueno, como estrategias transmedias utilizadas, vemos que existe la expansión, la continuidad, la serialidad, también la multiplicidad que ya hablamos, la inmersión. Inmersión quiere decir cómo hago que mi espectador se inmersa más en este mundo de una manera también más activa. Por ejemplo, él tiene quizzes, cuestionarios. En el blog de la página web también tiene Tú por el Mundo, es decir, que yo puedo comentar mis experiencias y él puede publicarlas, tiene colaboradores. Y también algo que es bastante interesante, como dijo Juan en su presentación, que el público ya viene a ser más activo, ya no es tan pasivo. El público de Alan por el Mundo tiene bastante profundidad, es decir, no solamente es el número que tiene de visitantes y de suscriptores en sus páginas web, como vemos acá, sino también cómo ellos empiezan a hacer sus propios contenidos a partir de lo que Alan por el Mundo hace. Entonces tenemos lo que es realización y performance. ¿Sí? O sea, los fans de Alan por el Mundo lo que suelen hacer es tomar algunos de los videos de él o algunas fotografías de él e intervenirlas. Patricia, disculpa la interrupción, queda un minuto. Ya, muchas gracias. Entonces, bueno, como vemos, en realidad el youtuber es como una personalidad que merece bastante también atención e investigación. Este es uno de los pocos casos, digamos, de todo lo que se puede encontrar en YouTube. Otro caso interesante son los niños youtubers. Y también ver qué estrategias transmedias se utilizan para la creación de contenido. Así que bueno, esta información más detallada la pueden encontrar en el TFM, el videoblog de viajes en YouTube. Está en el repositorio de la Universidad Internacional de Andalucía y hay más datos de investigación que pueden revisar. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, muy interesante. Seguimos con Diego Setson y su ponencia TNT, Taller Narrativas Transmedia. Diego, cuando quieras. Perfecto, buenos días a todos y todas. Voy a compartir pantalla. Lo mío va a ser algo muy rápido, muy veloz, muy a la transmedia. Un segundo, estamos compartiendo. A ver, díganme después si se ve bien, porque voy a hacer un cambio. Ahí se ve perfecto, ¿no? La pantalla. ¿Me puede confirmar? Se ve bien, Diego. Excelente, bueno, la idea de la narrativa transmedia en realidad es que ya no todo pasa en un solo lugar. Imágenes, videos, storytelling, marketing y comunicación. No hay que empezar a descartar justamente el marketing y comunicación. Tener una idea es pensar ya no solo en un solo canal, sino en muchos canales. Esto empieza desde la generación multitarea. Esto en realidad, si todos los que estamos acá seguramente leímos y seguimos a Scolari lo define muy bien con la palabra prosumidor. Recién uno de los chicos, Alan, creo que había hablado esto de la función del espectador. Ya deja de ser espectador para ser un fan, para ser un seguidor, para ser un prosumidor, entonces termina siendo productor y consumidor de nuestros podcasts, en este caso, nuestros videos, lo que nosotros estamos comentando. La transmedia, en este caso, me gustó esta definición, si bien yo no confío mucho en Wikipedia, por eso lo aclaro, es una narrativa transmedia en inglés, transmedia storytelling, es un tipo de relato donde la historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas de comunicación, en el cual una parte de los consumidores asume el rol activo de ese proceso de expansión. Esto es importantísimo. Siempre hay que estar pensando en quién nos está viendo, quién va a hablar de nosotros y cómo puede retransformar lo que nosotros hacemos. Como dije antes, nacer con la generación multitarea, y esto es algo muy claro. Esto se retransformó. Si todos empezamos a hacer un análisis,
de todos los medios, de todo lo que fue la comunicación, la gráfica dejó de ser el papel. Ya los diarios, si lo queremos conocer, para poner un ejemplo muy claro, los diarios ya tienen sus propios canales de internet, canales de aire, canales de cable, etcétera, etcétera. Entonces, todo se retransforma y todos hacen de todo. Pero el ciclo siempre se repite y siempre se va transformando y siempre se retroalimenta. Esto es muy interesante para que se lo puedan ver más adelante. En principio también hay que empezar a entender la penetración de Internet. ¿Por qué? Porque si no tenemos estadísticas, todo lo que hacemos obviamente puede terminar solamente en nuestra computadora. Y no es lo que buscamos. Justamente la Internet lo que hizo fue levantar todo tipo de fronteras. La única barrera, podemos llamarlo, puede ser la idiomática, y hasta cierto punto, porque ya hay traductores online que son bastante fieles a lo que nosotros necesitaríamos. Entendiendo un poco más la de la penetración, es entender justamente la red social por generación. Esto es genial. Obviamente yo no soy un baby boomer, sí puedo decir que soy una generación X, la mayoría de ustedes seguramente están en la generación Y, y los que vienen ahora, la generación Z, y los que están hablando hoy, que es la generación alfa, todavía no se le ha puesto un nombre, puede decir que le van a poner generación pandemia. Entender también las redes sociales, siempre hay que seguirlas. Mucha gente todavía, 2021, sigue colocando en sus comunicaciones el símbolo de Google+, cuando se transformó en su momento, el 2020, en Google Hangout, y se sigue retransformando. Google no quedó ausente de esta transformación. Entender también cómo viene la comunicación y la conectividad a nivel mundial. Todos estos los pueden sacar en HotSuite, actualizarlos, y es muy interesante que puedan verlo. Empezar a entender cuánta gente está conectada a través de un dispositivo, cuánta gente a través de una computadora, a través de Internet, y cuántos participan, digamos, de redes sociales. En Argentina, estos son los números del 2020, los tengo que actualizar, pero más o menos para que tengan una idea de cómo estamos conectados. Sí, decimos tenemos 45 millones de personas y tenemos 58 millones conectados. Obviamente porque tenemos más de uno o dos dispositivos en el momento usándolos constantemente. Empezar a entender el tema de las redes sociales. Las redes sociales son muy importantes, por más que, digamos, en Argentina Facebook está muriendo, en realidad es ni Facebook se retransforma cada rato, con la adquisición, obviamente, que todo el mundo sabe, de WhatsApp, logra entrar en el mundo justamente de la comunicación, donde puede tomar muchas estadísticas y datos. La Transmedia trabaja sobre estadísticas y datos, y así pueden ir viendo un montón de cosas. A nivel, digamos, mundial, está la penetración de Internet. Obviamente Sudamérica tiene un porcentaje bastante alto de conectividad. Lamentablemente en ciertos países de América del Sur tienen muy baja conectividad por cuestiones políticas, económicas, pero bueno, también hay que tener en cuenta eso. Para entender un poco voy a poner un video que dura muy poquito, para que vean cómo se va cambiando las cosas inmediatamente. Me voy a callar, así lo pueden escuchar un poco. Bueno, sigo rapidito, porque me queda un minuto y medio más o menos. Diego, disculpa la interrupción, sí. Queda un minuto. Perfecto, entonces, para entender cuáles son las cosas a seguir, siempre tengamos en cuenta el storytelling, el social media, el cross media y el marketing. De esta manera podemos realmente hacer lo que es la generación transmedia. No olvidar el presupuesto, porque casi nadie habla de presupuesto, hay que tener bien claro qué tipo de presupuesto vamos a manejar, porque obviamente cada plataforma tiene un costo, cada inversión que hacemos tiene otro costo. Si vamos a inventar una aplicación, obviamente ver cómo funciona, en cuántos idiomas, justamente
Recién Patricia contaba que lo que hace esta persona lo hacía más para iPhone y descartó Android, entonces no podemos descartar el público. Generalmente, bueno, acá hablamos de carros escolares, voy a pasar rápidamente para que podamos llegar a lo que quería, que era acá. La primera obviamente es todo Star Wars, por eso todo lo que yo tengo con Star Wars. Sigan la saga de Star Wars y se van a dar cuenta realmente que esta es la Biblia de lo que es la transmedia. El famoso Pokémon Go fue algo fantástico, porque empezó como un chiste, y ese chiste terminó obligando a Nintendo, que le hizo crecer muchísimo en su economía, a sacar este juego que empezó como una broma del Día de los Inocentes a través de Google. Bueno, dejo de compartir pantalla en este momento. En principio, eso más o menos es para que ustedes tengan la idea de todo lo que hay que pensar a la hora de comunicar algo que queremos que llegue a múltiples plataformas. Gracias. Muchas gracias, Diego, muy interesante. Seguimos con Jorge Gacitúa y su ponencia Creando Universos Narrativos. Jorge, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias a la universidad y a todos. Está bastante interesante este mundo. Me presento, soy Jorge Gacitúa, estoy desde Chile conectado. Soy publicista, tengo un máster en marketing y soy docente también de varias universidades. Y más que tener una mirada clara, después de un año bien distinto para todos, bien raro, con pandemia y todo, son más preguntas y un poco también desde donde la narrativa transmedia nos va a ayudar a crear estos universos y un poco plantearse desde la hipótesis de que todos estos elementos que estamos viendo, que comentan nuestros colegas, se van relacionando y van generando un proceso distinto y donde los medios tienen que jugar un rol activo, ya que el consumidor genera esa necesidad, están generando contenido y los medios siguen parados en un mundo desde un contenido unidireccional y la gente ya no conversa así. Los consumidores están acostumbrados con un contenido interactivo, como nos presentaban un poco hace un rato atrás de Alan por el Mundo, donde los medios, la publicidad, la televisión y la industria del cine siguen paradas en un modelo obsoleto, que obviamente esta pandemia obligó a cambiar. Lanzamientos de cine a través de plataformas de streaming, algo que no lo tenían pensado. ¿Por qué? Porque nos se vio obligado a hacerlo de otra manera. Y estas preguntas también se van relacionando desde de cómo generamos una construcción de estos universos narrativos, cómo generamos esta convergencia mediática que nos van planteando estas distintas hipótesis, y cómo nosotros somos capaces de generar una narrativa que vaya a la par de las exigencias del consumidor. Porque al final el consumidor adopta un papel activo frente a los contenidos y obliga a los generadores de contenido a poder hacerlo y tiene que hacerlo de una manera distinta a lo que estaba acostumbrado. Es ahí donde la convergencia empresarial tiene que tomar un rol preponderante, entendiendo que son las empresas las que tienen la financiación. ¿Cómo logran generar que un videojuego se logre masificar, cómo un videojuego se transforma en algo más allá que un videojuego, o cómo una temporada de una serie termina siendo mucho más que una temporada de una serie? Cómo estos perfiles también de redes sociales nos obligan a generar una labor a la publicidad, a las productoras, a los generadores de contenidos que sean relevantes y que sean para el consumidor de hoy, no el consumidor de los 90 o de los 2000. Hay un nuevo público, se habla de los prosumidores, pero hay un público que es un consumidor recolector, que debido a la convergencia mediática se ha vuelto infinitamente más compleja la labor de las productoras, de las agencias de publicidad, porque cada día más la digitalización nos obliga a tener que estar decodificando por qué canal tengo que hablarle a este consumidor. Esa narrativa transmedia nos obliga también a que tenemos que ir a buscar a estos consumidores a distintos lugares, y ese es el gran desafío que tenemos nosotros. ¿A quién le tenemos que hablar entonces? Que es la gran pregunta. Y hay un autor que se llama Dean Hart, que acuñó un término que se llama BUP, que es Viewer, User, Player. Y para referirnos a ese público, tenemos que hacer referencia también a la relación del público con la creación de contenido, porque ya no es un público pasivo que solamente recibe un mensaje, sino que es un público que no se limita solo a mirar,
es un público que se limita a generar también contenido, a jugar con los contenidos, a generar su propio contenido, y tenemos que entrar ahí a participar con ellos. Y las preguntas que nacen, y que las dejo planteadas también, es cómo cambiamos la financiación de los proyectos, entendiendo que hacer un proyecto transmedia no es barato. Y me pasa mucho con mis alumnos que me dicen en publicidad, de ¿por qué no vemos campañas publicitarias transmedia? Y es porque los anunciadores no invierten en esto. Hay cambios de plataforma de distribución constantes, como lo planteábamos recién con el tema de las plataformas de streaming y el cine. Hay que darle una mayor importancia al mundo real también, donde están viviendo las personas. Estas nuevas aplicaciones narrativa transmedia nos ayudan a ir a generar esa conexión con estos nuevos consumidores, ir de la mano de los nuevos medios, ir de la mano del nuevo uso de los medios, entendiendo que la digitalización está cambiando cada 3, cada 6 meses las nuevas formas de comunicarse. Apostar también por las segundas pantallas. Las segundas pantallas son las que nos van a generar esa conexión con el consumidor, donde nosotros podemos tener una relevancia mucho mayor incluso que con la primera pantalla. Y es ahí donde lo dejo para que lo conversemos después y veamos cuál es el futuro de la narrativa transmedia y salgamos de la teoría de Jenkins y Scolari y lo vayamos a llevar al mundo real. Cómo nosotros lo llevamos al mundo tangible con las personas, cómo lo llevamos nosotros al día a día de las personas y cómo podríamos hacer que estos proyectos tomen una mayor importancia y que realmente se tomen el año 2021 y de aquí para adelante, por supuesto, con todos los desafíos que eso conlleva. Así que eso, chicos, muchas gracias por todo. Vuelvo a agradecer la invitación y quedo abierto a estas dudas y preguntas que yo tengo desde mi punto de vista y que me imagino que todos también tienen con respecto a esta narrativa transmedia. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, muy interesante. Seguimos con Ángela Herrera Roa y su ponencia Narrativas en Instagram. Ángela, cuando gustes. Claro que sí. Muy buenos días para todos y todas. Voy a compartir por acá. Bueno, mi nombre es Ángela Herrera, soy de Colombia, de Bogotá. Soy comunicadora social de base, maestra en Comunicación y Cultura de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Esto hace parte de una investigación que desarrollé durante mi maestría y puse en práctica mi trabajo de campo pues con los estudiantes de la Universidad Minuto de Dios, donde actualmente laboro en Bogotá. Entonces es ni apocalípticos ni integrados, atravesando los imaginarios de Instagram, entre recorrer ni esquivar. La presente es una ponencia de adecuación de los resultados obtenidos de la investigación realizada con estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en Bogotá, en el marco de la asignatura, una de las asignaturas que he impartido, que es Desarrollo Social Contemporáneo. Durante la investigación se usaron diversas herramientas que buscaban ofrecer la combinación de técnicas y modos de análisis, aproximándonos a tensiones y antagonismos constitutivos del establecimiento de narrativas y la mediación de las redes sociales en Instagram. En este proceso se incorporaron pues la perspectiva de la gente, de la forma muy similar en la que se desarrollan los estudios etnográficos, en este caso particular, como se ha llamado la etnografía digital, pues de etnografía. Usé pues en el título de mi tesis la metáfora que utiliza Humberto Eco, pues hacia el 84, que es ni apocalípticos ni integrado, apocalípticos como aquellos que están, pues que satanizan los medios de comunicación o más bien la reestructuración de estos medios, la aparición de nuevos medios, e integrados aquellos que celebran la aparición de nuevos medios como que se puede en definitiva cambiar el mundo con la aparición de las nuevas tecnologías. Entonces, ni uno ni el otro, más bien intentar estar en el centro recorriendo y esquivando a la vez, y de ahí lo que sigue al título de mi tesis.
Las coordenadas de esta presentación, pues las narrativas de la ciudad y la mediación de las redes sociales en el establecimiento de la ciudad. ¿En cuál ciudad? Pues ubicados en Bogotá. Se usó pues la teoría de framing del encuadre para revisar pues las fotografías. Los estudiantes, la mayoría de ellos habitan en distintos barrios de diversas localidades. Localidades es como está dividida la ciudad de Bogotá, y en cada localidad diferentes barrios. Entonces hay sur, norte, oriente, occidente, y en cada una de ellas localidades y dentro de ellas barrios. Entonces, por ejemplo, al sur generalmente son las zonas más conflictivas, aunque actualmente pasa también al norte, al oriente, al occidente. El norte generalmente como la zona más embellecida, y el oriente y el occidente como las zonas neutras, digamos. Entonces teníamos una red de imágenes distintas de la ciudad de Bogotá, y por eso necesitábamos pues basarnos en una teoría del encuadre para poder ver todo en su totalidad. A propósito de lo que decía Jorge, pues la idea era acercarnos desde lo digital, desde lo virtual a lo real. McLuhan iba a usar la teoría de la ecología de medios, que retoma luego, Jorge también mencionaba a uno de los autores que en este momento se me va el nombre, retoma el concepto de la ecología de los medios. Un nuevo medio se incorpora a otros medios y pasa pues lo de la serpiente que se come la cola. Es decir, el nuevo medio no va a ser un medio del todo nuevo, sino que va a incorporar lo que tienen otros medios. Entonces, Instagram, por ejemplo, va a utilizar la imagen, los subtextos, la fotografía que ya existía. Entonces el nombre de instantáneo simula incluso los filtros de una cámara Polaroid. Hoy encontramos un sinnúmero de filtros. Tiene videos instantáneos, videos que duran 24 horas, ahora tiene videos en vivo, también incorpora voces, bueno, infinidad de cosas que ya existían en el pasado, textos, subtextos, imágenes en movimiento. Entonces no es en sí todo nuevo, sino que el mito de la serpiente que se come la cola, entonces no es de todo nuevo, sino que vuelve otra vez y captura lo que ya está, que es un poco... y de alguna manera cambia el entorno. Y tengo ahí esa frase, pero olvidé porque la tengo. ¿Cómo llegan los nuevos medios entonces a establecer relaciones entre los usuarios y la ciudad? ¿Cuál es esta nueva relación? ¿Está presente en los antiguos medios? Era lo que les exponía ahorita. Entonces Instagram, esta combinación de palabras entre lo instantáneo, el telegrama, lo que llega ya, un tipo de comunicación socioemocional en entornos tecnológicamente mediados, aunque parezca contradictorio, se fundamenta sobre un fantasma de intermediación del con quien se está hablando, ¿sí? Ángela, disculpa la interrupción, queda un minuto. Ahí viene entonces esa tensión en el que finalmente pues encontramos lo que, ay, ya me enredé, el título final, lo que esquivamos y lo que recorremos. Entonces, lo que la gente hace, lo que la gente dice que hace, lo que realmente hace. Entonces, es lo que encontramos, la práctica, lo que se hizo y lo que le gustaría hacer, el yo ideal. Bueno, ahí viene ya una cosa filosófica con la que nos encontramos en medio del análisis de datos, que me gustaría exponer más, pero el tiempo es bastante corto en televisión. Entonces, bueno, cualquier cosa nos estamos hablando y podemos conversar sobre los resultados de la tesis. Y bueno, todo esto de las narrativas, por eso me parece tan interesante todo lo que todos estamos conversando hoy. Pero bueno, ahí pueden leer un poquito más. Gracias. Muchas gracias, Ángela, muy interesante. Seguimos con Juan Patricio Méndez y su ponencia Gobierno Transmedia, Discursos, Narrativa Transmedia y Subjetividad en Pandemia. Juan Patricio, cuando quieras. Hola, ¿cómo andan? Ahí estoy activando el audio. Ya activo la cámara. Bueno, ¿cómo están? Un placer saludar a todos. Nuevamente, bueno, me presento. Soy Juan Patricio Méndez, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Tengo un diplomado en Periodismo y Comunicación Ambiental.
Soy miembro investigador del GIC de Estado, Política e Ideología, también de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Hoy, bueno, les voy a comentar un poco sobre mi trabajo, que se llama Gobierno Transmedia, discursos, narrativas transmedia y subjetividad en contextos pandémicos. Bueno, me voy a tomar un pequeño atrevimiento, un pequeño, si se quiere, una breve presentación, porque este trabajo para mí es muy importante. Lo he escrito en un contexto en donde, perdí a mi mamá en el medio de la presentación de este trabajo el año pasado, así que es especial para mí esta oportunidad de compartirlo con todos ustedes y, bueno, fundamentalmente forma parte de esta producción de conocimiento colectivo que es tan importante para la ciencia, para la academia y fundamentalmente para que bajemos todos estos discursos y todas estas narrativas también un poco al conjunto de nuestras profesionalidades y de nuestros compañeros y compañeras. En virtud de mi trabajo, el Gobierno Transmedia, quería hacer este paréntesis, mi trabajo se trata fundamentalmente de la estrategia comunicacional que utilizó el Gobierno Nacional acá en Argentina para comunicar la cuestión del coronavirus, la cuestión del COVID-19. Me pareció interesante analizarla porque hoy en día encontramos algunas falencias. Este trabajo lo terminé de escribir en noviembre del 2020, aún no sancionada la ley de las grandes fortunas. ¿Y por qué digo esto? Es muy importante que tengamos en cuenta a la hora de hablar de las narrativas transmedia, la cuestión de las brechas digitales y la cuestión de las desigualdades que son estructurales y atraviesan a todo el conjunto social. Esto lo digo fundamentalmente porque es muy importante que no perdamos de vista que las desigualdades en las condiciones materiales de existencia de cada uno de nosotros son permanentes, son estructurales, son históricas, y siempre que vamos a mencionar sobre las cuestiones transmedias también tenemos que pensar en las posibilidades de acceso de la ciudadanía a ciertos soportes y a ciertos medios a la hora de pensar o analizar al menos una estrategia gubernamental de comunicación, como lo puede ser en este caso la cuestión del COVID-19 tan importante. El primer disparador para analizar esta cuestión es la aplicación Cuidar. Cómo se narró, cómo se comunicó la aplicación Cuidar. Evidenciar, allí claramente en mi trabajo hago una evidencia de las posibilidades de acceso, el trabajo claramente, para quien guste yo lo puedo compartir en formato PDF. Creo firmemente en la colectividad de la producción académica, así que mi trabajo está a disposición de cada uno y cada una de ustedes. Me lo piden, yo después voy a compartir mi correo electrónico y mis redes para que me lo pidan. Paso a comentarles un poco, ¿sí? Que también en el juego transmedia, en lo transmedia, hay un pasaje entre la producción de subjetividad y la producción del sentido. Más que nada con la emergencia de las redes sociales, que también comentó el compañero Diego, y la proliferación de las mismas dentro del entramado social y del desarrollo de las tecnologías de la comunicación a lo largo del último periodo de la historia, si se quiere, contemporánea, moderna. Guattari nos dice a nosotros que quizás la más importante producción es la producción de subjetividad, porque es cada uno de nosotros, y es a través de los discursos, también como bien diría Marc Anguenot, el discurso social, que los discursos, además de legitimar la realidad, también la construyen, ¿sí? Y es a través de esa construcción de las realidades donde también la vida adquiere sentido, donde cada uno de nosotros adquirimos el sentido de las cosas. Evidenciamos, ¿no?, todas esas realidades a partir de los discursos y de la producción del sentido. Y en ello el Gobierno Nacional ha elaborado una estrategia de comunicación, por un lado utilizando la app Cuidar, desarrollándola, haciendo un estudio poblacional sobre los síntomas de cada uno de nosotros, ha puesto toda la información dentro de las páginas web de también el Gobierno Nacional, a través de las redes sociales, generando una interacción. Y es fundamental que a la hora de hablar de transmedia también hablamos de prosumidores, ¿sí?, de nosotros sujetos activos, ¿sí?, receptivos de la comunicación y también productores de
nuevas comunicaciones en esta red infinita que es la semiosis social. También tenemos que hablar de la red infinita de los discursos que a la hora de reconocerlos, a la hora de ponerlos en reconocimiento, también se producen en ese interín. Juan, disculpa la interrupción, queda 1 minuto. Ya cierro entonces. Por otro lado, y por último, mencionarles que es muy importante también a la hora de hablar de lo transmediático, es hablar de las fake news que tanto han proliferado este último tiempo en las estrategias de comunicación gubernamentales, y no hay que perder de vista la politicidad de este fenómeno, porque solemos inscribirnos solamente en el plano de lo narrativo, y dentro de lo narrativo también la política juega su papel. Y es por eso que en esta cuestión de las fake news tenemos que hablar de que hubo una enorme cantidad de noticias falsas circulando, y en este sentido también los usuarios hemos tomado un rol activo en la producción de esas fake news al reproducirlas. Porque al mismo tiempo que la reproducimos, producimos nuevos discursos sobre ello, y con ellos, y con estos nuevos discursos, también producimos el sentido de lo que pasa. Entonces, como una de las conclusiones, a mi gusto la más importante, es que la era de la información y el COVID-19 nos dan la chance de pensar en nuevos espacios de discusión, y que hoy más transmedia que nunca los distintos medios nos aportan sentido a nuestras prácticas sociales. Y las narrativas y los discursos generan el sentido de lo actual, tomando siempre estas condiciones de producción. Coyuntura, transmediación y COVID, a mí me parece que es un tema que va a dar largo que hablar hasta que esto termine. Yo creo que vino para quedarse particularmente, y el mapa de lo que viene emerge también más que interesante para indagar estas interacciones cada vez más fuertes entre individuos prosumidores y el campo del sentido que lo construimos en esta reproducción discursiva permanente que es la comunicación. Un abrazo grande, compañeros y compañeras, muchas gracias por escucharme, sigo escuchando al resto, encantado de participar. Muchas gracias, Juan Patricio, muy interesante. Bien, continuamos con la última ponencia, que se llama Narrativas Transmedia como Estrategia Pedagógica de Paz en Colombia, por Evi y Eric Martínez. ¿Lo dije bien? Nosotras somos Evi y Ati. Ah, perfecto, buenísimo. Cuando quieran. Bueno. Buenos días. Esperen un momento, qué pena, ya les compartimos pantalla. Buenos días. Pues nos presentamos, pues como lo mencionan nuestros nombres, es Edith Martínez y Ati Alunago Martínez. Bueno, pues nosotras vamos a exponerles y a hablarles sobre un proyecto que se denomina Sueños con la Paz, Transmedia. Y este proyecto es para visibilizar las voces de todos, es donde se maneja una comunicación horizontal, muy participativo. Y pues es una estrategia transmedia que busca visibilizar estrategias de pedagogía de paz que se desarrollan en todo el país. Pues primero quisiéramos agradecerles por el poder permitirnos estar en este espacio y compartir este tipo de experiencias con ustedes. Esta es una investigación de proyecto de grado que se ha venido desarrollando desde hace más de 4 años, más o menos, y pues ha sido dirigido también por el docente Emanuel Enciso Camacho, quien pues ha colaborado también en toda la parte metodológica, en todo pues lo que sea necesario dentro del proyecto. El proyecto ha desarrollado pues más que todo diferentes actividades, entre esas se encuentran las que son de campo, entonces hemos participado en lugares como Zipichocó, Tumaco, Nariño y Merizal de Valle del Cauca. Estos son lugares apartados donde no llega el Estado, donde hemos visto que la problemática más que todo se centra en los niños, porque los niños no tienen la posibilidad de estudiar, cuando salen de bachillerato es a trabajar, no hay luz, no hay agua. Y pues lo más importante de estos lugares en los que hemos estado es que se vive muchísimo aún el conflicto armado. Colombia es un país que se ha visto afectado por la violencia, entonces aquí se encuentran grupos paramilitares, grupos guerrilleros y por supuesto pues víctimas del conflicto, que son las personas que aún viven allí y que día a día aún se ven pues afectadas por las dinámicas que se generan a partir de este tipo de violencias. Pues nosotros
somos las que conformamos el equipo, Evi y Ati Alunago Martínez. Y pues bueno, más que todo hemos desarrollado diferentes tipos de estrategias. Esta se ha desarrollado de diferentes maneras. Entonces pues hemos ido a estos lugares donde pues pasamos un tiempo, donde conocemos sobre las dinámicas que realizan allí, cómo se viven allá. Por ejemplo, en CP hay diferentes actividades, como por ejemplo que después de las 9 de la noche las personas no pueden salir de las casas porque pues es como un toque de queda y si sales pues te matan. Entonces las dinámicas que se viven en estos lugares son muy muy fuertes y pues la idea es también generar espacios donde pues las personas que tengan estrategias de pedagogía de paz pues puedan visibilizarlas y se puedan desarrollar actividades que pueden ir desde el arte, desde la cultura, desde la gastronomía. Este proyecto busca que nosotros movilicemos el pensamiento, cambiar la palabra, construir sueños individuales y colectivos donde sean muy participativos. Bueno, aquí hablamos de varios elementos, involucramos lo que es el sentir pensamiento de Orlando Fals Borda, cual implica unir la razón con el corazón y pues desarrollar las actividades a partir de la investigación IAP. Esta investigación permite tener pues claramente un contacto con la comunidad, que ésta se empodere de los procesos que se desarrollen y sobre todo pues que se puedan tejer las actividades en conjunto, que no sea únicamente el investigador el que tenga un impacto, sino que pues sean las personas las que construyan y pues esto es lo más valioso de este proyecto. Tenemos un sitio web que se llama Sueños con la Paz y pues se los vamos a compartir. En este sitio web queremos desarrollar lo que es el poder visibilizar estas estrategias y es donde las hemos subido. Entonces aquí se encuentran lo que son, por ejemplo, las poemas, personas que envían de pronto un podcast o de pronto entrevistas, que quieran videos. Entonces, pues la idea es que pues cada personas que tengan este tipo de estrategias en diferentes lugares del país las comparten y aquí se suben y poder desarrollar una cartografía metafórica. Esta cartografía metafórica implica desarrollar pues algo que a nivel visual es interesante porque no ubicamos únicamente lugares, sino que ubicamos sentimientos y en este sentido estamos ubicando estrategias. Entonces se les pregunta a la gente, ¿usted cómo ve la paz? ¿Cómo se imagina? Y estamos ubicando dentro de esta cartografía metafórica esos imaginarios, esos pensamientos que tienen las personas y que por supuesto permiten construir una pedagogía de paz. Hemos podido desarrollar varias actividades, entrevistar a personas que tienen estrategias muy bonitas en diferentes lugares del país y que pues la aportan de diferentes formas. Unas personas la aportan a partir del sancocho, que es un alimento, hay otros que lo hacen a partir de la música, del arte. Chicas, perdón la interrupción, les queda 1 minuto. Muchas gracias. Perfecto, sí, señora. Y pues más que todo la invitación es a que si ustedes tienen alguna estrategia, si tienen alguna actividad de pedagogía de paz que se encuentren desarrollando, que consideren que se pueda articular, pues nosotras estamos más que abiertas a poder recibirlas. Es más que todo pues un placer y de nuestra parte les mandamos un fuerte abrazo de Oso de Anteojos. Muchas gracias, chicas. Bien, vamos a dar inicio al debate. Primero que nada, los quería felicitar a todos y a todas no solamente por la riqueza de sus ponencias, sino también por lo comprometidos y comprometidas que están con sus proyectos. Por ahí es algo que suena redundante, ¿no? Porque uno lo hizo, pero no es normal ver gente tan comprometida con lo que hace. No es común, no se da todos los días. Entonces, por mi parte, los quiero felicitar y agradecer por estar acá, por las ganas, por cómo expusieron, por cómo compartieron, y sobre todo por dejarnos entrar un poquito a cada uno a
a ese aspecto y a ese proyecto de ustedes que en todo se nota que es bien personal. Bien, a raíz de eso me gustaría hacerles un comentario que hila un poco, ¿no?, todas sus ponencias y la comisión en sí, que tiene que ver con que me resultó interesante de todos, obviamente, con cómo la mirada y el foco está puesto en, no tanto en el productor de contenidos, sino en ese espectador, digamos, que ahora se convierte obviamente en productor de contenidos también, es decir, se emparejan un poco los roles, ¿no? Hay como una revalorización de un rol que antes era completamente pasivo, ahora se vuelve totalmente activo, ¿sí?, desde su lugar, obviamente, pero que esa actitud, esa posición más activa, enriquece incluso el proyecto inicial, la propuesta inicial, el contenido inicial. Y eso hace que en la actualidad todo no tome la única mirada del que produjo tal contenido, sino que se retroalimente constantemente y tome diferentes interpretaciones, depende de quién lo agarre. Eso es como lo interesante que engloba todas sus propuestas. A raíz de eso, para iniciar este debate, quería hacerle en realidad es un comentario para Juan Fernández Torres, pero que en realidad es más amplio, dispara todo, ¿no? Juan habla de esta cuestión de la creación de mundos sonoros, ¿no?, de la posibilidad expresiva y de construcción que tiene lo sonoro. ¿Qué tiene lo sonoro a diferencia de lo visual, ¿no?, que para mí es como un aspecto y una dimensión súper rica? Que lo visual, hablo de espectador, ¿no? Estamos... si se nos da algo visual, agarramos eso visual que se nos da. Interpretamos, obvio, sí, pero es lo que es lo que se nos presenta frente a nuestros ojos. Más, menos, pero es eso. Lo sonoro tiene la posibilidad de abrirnos un mundo enorme. ¿Por qué? Porque entra por los oídos, no lo podemos ver, y a raíz de eso, lo visual sucede adentro de nuestras cabezas. Es decir, se abre un universo que amplía el mensaje inicial en base a todas las cabezas que estén procesando ese universo sonoro. ¿Se entiende? Es decir, lo que yo proceso con una pieza audiovisual no es lo mismo que lo que procesa Juan, que lo que procesa Trini, que lo que procesa Diego, ¿sí? Y ahí es donde encuentro una riqueza y una potencia de lo sonoro que va más allá de acompañar el relato visual. ¿Qué opinan de esto? Lo tiro como para empezar a mover un poco las piezas. Algo rapidito antes de que por ahí hablen. Yo siempre tengo el concepto de que la imagen tiene el poder de anclar el relato, mientras que el sonido pretende dimensionarlo. Y en esa idea de dimensionar es que uno empieza a abarcar otro tipo de sensaciones o incluso acercarse a otro tipo de estímulos a los cuales no estamos acostumbrados porque vivimos en una sociedad predominantemente marcada por la imagen. Incluso me pasa mucho de escucharles a varios que la mayoría vienen del ámbito de la comunicación. Entonces los análisis que se hacen muchas veces son siempre sobre aquello que está o escrito o aquello que es visible como imagen. Incluso tenemos categorías de abordar o palabras para abordar el análisis de la imagen como ícono, índice, pero hay muy poco de la misma manera para poder abordar un análisis desde lo sonoro. Y lo sonoro siempre está analizado desde lo musical, cuando en verdad es muy cortito. Lo sonoro como arte sonoro incluye un montón de cosas y convivimos todo el tiempo con un montón de estímulos sonoros. Y uno tiene como muy incorporado el hecho de a qué prestar atención como estímulo sonoro. Porque uno no puede acallar la calle que está sonando al costado de uno, incluso el propio sensor si vivimos en un edificio y demás. Esos estímulos sonoros conviven y uno desde la propia atención como que selecciona a qué prestar atención, ¿no? Y en base a un montón de teorías que venimos abordando, a mí me gusta mucho más producir mensaje o construir esta idea de relatos transmedia desde únicamente lo sonoro. Y les invito a que hagan una experiencia de buscar podcasts de cualquier parte del universo que no sean del idioma de ustedes
Cierren los ojos y van a ver que igual van a entender el relato. Si el podcast está bien construido, por más de que no entiendan el idioma, van a sentir sensaciones, van a poder entender ciertas lógicas del espacio en donde están y van a habitar el relato, quizás no entendiendo lo que dice el texto, pero en algún momento dejan como de prestar atención a los diálogos y sí van a prestar atención al sentimiento de la persona, cómo lo está diciendo. Y ahí es donde empezamos a entender de que hay un montón de códigos culturales que ya los tenemos incorporados gracias al teatro, al cine, a un montón de artes y a experiencias sociales de intercomunicación que no estamos prestando atención desde lo sonoro. Muchas gracias, Juan. Diego, ¿levantaste la mano? ¿Puede ser? Sí. ¿Antes? Sí. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí, algo que yo le quería aportar a Juan, en realidad que está dentro de las presentaciones, que como nosotros decimos, los que venimos del cine, la televisión, el 51% de cualquier imagen que producimos para esos medios es el audio. O sea, si el audio está bien, si el sonido está bien, la película tiene más fuerza. Pero hay algo mucho más importante, Juan, que es lo que vos creo que estás diciendo, y es en esta reflexión. Tenemos justamente con la transmedia la posibilidad de verdad de integrar al mundo entero. ¿A qué me refiero? Discapacidad. Nadie está hablando de discapacidad. Yo estoy terminando un documental sobre eso, sobre discapacidad en Argentina sobre todo, donde te vas a encontrar con la imposibilidad de llegar a ciertas cosas. Pero también hay que empezar a trabajar sobre eso. El cine fue descuidado, la televisión fue descuidada, Internet fue descuidado, y ahora con la transmedia nos obliga a todos a reflexionar de cómo vamos a llegar justamente a este público, al público que es prosumidor, porque el discapacitado se usa muchísimo, por sobre todo el celular. Entonces, me parece que el sonido, por más que hasta una persona sorda, las vibraciones le transmiten algo. Entonces, me parece que, Juan, el aporte que vos has hecho a mí me parece fantástico. Y es cierto que muy poca gente se está dedicando a esa área específica. Entonces, el día de mañana te estaré molestando para alguna película, pero felicitaciones por esto, chicos, felicitaciones a la UP, porque esto es integrar, la transmedia es integrar, es levantar las fronteras, no hay más fronteras. O sea, ahora es, lo que vos hablabas recién, Celeste, al principio, en realidad todos somos productores y creadores de contenidos, todo el tiempo, es increíble, vas en el colectivo, en el subte, en el tren, en el auto, todo el tiempo estás creando contenidos. Ahora es cómo lo comunicamos y para quién, y qué queremos lograr de esto. Yo creo que hay que empezar pensando en transmedia. Lo que también recién, antes hablaba un poco Jorge, y todas esas, las empresas están dispuestas a invertir en transmedia. Si es el nuevo marketing, es la nueva forma de comunicar. Hoy lo que queremos es que la gente nos siga. Hoy estamos buscando los likes, la aceptación y que opinen. Para bien o para mal, pero que opinen. Ya no me quiero quedar solamente con el corazoncito de Instagram. Quiero un comentario. Y nos está costando. Entonces, me parece que acá hay algo muy, muy, muy lindo. Así que felicitaciones a todos. A todos. Diego, después te paso por privado. Hay una plataforma argentina que debutó hace 2 años atrás, que es como una especie de Netflix, pero que está hecha toda adaptada al multilingüismo para todas las personas que tienen diferentes tipos de discapacidades. Entonces, tenés una película, una serie, un cortometraje, lo que fuere, que está con audiodescripción para personas no videntes o que para personas que son sordomudas o hipoacúsicas, diferentes tipos de subtitulaciones para entender el marco contexto y no solamente los textos. Esa plataforma fue desarrollada acá en Córdoba, tienen experiencias ya previamente en España, pero a nivel país está incentivado por el propio gobierno de Córdoba y por el propio país, o sea, por el gobierno nacional. Y son necesarios esos espacios, porque crear arte, comunicar arte, producir arte, como proceso sociocultural que nos deja entidad de quiénes somos, para la posteridad también debe incluir absolutamente a todos, todas y todas. Gracias, Juan. Gracias a todos. Después te lo paso. Gracias. Muchas gracias, Juan y Diego. Ángela, ¿levantaste la mano? Sí, a propósito de la discusión y lo que compartían Juan y recientemente Diego, pues de la integración de la transmedia, de imagen y pues del sonido,
no sé en qué momento se me ocurrió, aquí en Colombia hay un autor pues muy conocido que habla sobre imaginarios, que es Armando Silva, y él hace pues en Colombia, pero creo que es reconocido en Latinoamérica porque comienza a hablar desde imaginarios en Bolivia, hace algunos estudios también en Perú, bueno, sobre todo en la América, en la Latinoamérica arribita, y entonces habla del poder integrador también de los imaginarios, pero no solo de imaginario remitiendo a la imagen, sino también al poder del sonido, ¿sí? Entonces habla de los imaginarios latinoamericanos, de cómo la gente describe las ciudades, desde cómo oye, huelen, las ven. Entonces creo que todo esto es integrador y no solo se remite a lo que, a la imagen en movimiento, a lo que se ve en el álbum, decía él, pues es un estudio de los 80s, de los 90s, y todo eso sigue siendo muy poderoso. Y quisiera rescatar algo aquí que Jorge planteaba al inicio, pero no sabía cómo Jorge Gacitúa al inicio, pero no sabía cómo decirlo en el chat, decía, bueno, porque los medios tradicionales de comunicación no le apuntan también a mirar lo que está pasando en otros lugares, ¿sí? En las redes, incluso en los videojuegos, creo que él planteaba. Y yo decía, bueno, también porque responden a unas lógicas de mercado, y en el caso de nuestro país, en Colombia, porque responde también a unos intereses políticos y económicos muy precisos y muy concretos, y saben a qué gente le están apuntando y a qué gente le están llegando, y construyen acá en nuestro país, que tiene un conflicto interno muy, muy duro. De pronto el profe David nos sigue con la exposición pues, que planteaba un poco del conflicto que vivimos, y ellos reconocen y saben cuáles son los imaginarios de país pues que tienen esa gente que sigue esos medios masivos de comunicación. Entonces, por ejemplo, aquí en mi país, yo veo una oportunidad de este sujeto prosumidor de contenidos y que no se quede solo en los youtubers vacíos como pasa en Colombia, en Bogotá. No sé si las niñas de pronto me puedan seguir o si hay algún otro colombiano o si a ustedes por supuesto también les llega, sino que hayan realmente sujetos prosumidores de contenido y consumidores y productores distintos, ¿sí? Que le apuesten desde otro lugar, desde lo sonoro, desde lo imaginado, desde lo visual, pues porque realmente estamos aquí en un bombardeo de información, pues brutal, frente al conflicto interno que vivimos y que se ha recrudecido. Y yo creo que estos espacios académicos en donde nos reciben a nosotros, pues también deben ser un espacio en donde nos escuchen como colombianos y podamos decir, acá la cosa está muy grave y nos están matando, ¿sí? Literalmente. No solo en los campos, en las ciudades también, o sea, estamos muy, muy graves. La cosa está peluda, yo creo que me tiembla la voz porque se pone uno un poco nervioso frente a lo que está pasando en el país, y ustedes que viven situaciones distintas y también han vivido situaciones graves, pero quizás no como la del conflicto hoy. Yo aquí veo espacios distintos en donde los jóvenes pueden resignificar también lo que ven, lo que escuchan, lo que producen. Entonces, que nosotros podamos transmitir eso en las aulas, cuando yo le hago una invitación a Juan o al profe Jorge o Diego a llegar a las aulas, y que desde otros espacios latinoamericanos, porque los jóvenes, aunque nosotros somos todavía muy jóvenes, pero más chicos aún, lo escuchan a uno con ese, acá se dice ese cirilí de, por favor, escúchame, mira lo que estoy diciendo, mira esto. Se cansan, pero al ver, como decía una de las compañeras, o escuchar otros profes desde otros lugares, que eso también ha posibilitado la pandemia desde otros lugares, dicen, ah, bueno, este man que está parado en otro lado lo está diciendo, entonces lo que dice esta loca es verdad, ¿sí? Entonces eso potencia mucho el discurso y se dan cuenta que esta loca no está tan loca. Entonces por eso es que a mí me parece que desde las aulas se pueden hacer cosas, porque en la calle está complicado, o sea, nos tienen a punta de antimotines y de todo, entonces está difícil. Entonces, estos son los espacios de resistencia. Gracias, compañeros. Muchas gracias. Gracias, Ángela. Juan Patricio, tenías la mano levantada. Sí, así es, así es. Me voy a tomar el atrevimiento primero de mencionar que el trabajo de Juan me parece excelente porque es tal cual hizo recién referencia a Diego.
El modelo de fronteras también nos sitúa en una virtual igualdad, que es muy preciso estar atento a que esa virtual igualdad es virtual, existe una igualdad que es ideológica, es ideal, y que no es, y que en las materialidades, en las condiciones materiales de existencia, las vemos desiguales. Por eso en la ponencia yo mencionaba al menos las cuestiones de acceso, ¿no? Que es la brecha digital, que la pandemia ha evidenciado un claro crecimiento, recrudecimiento de lo que son las brechas digitales, y la cuestión del acceso. Yo particularmente también, y como dijo recién Ángela, que me pareció fantástico, particularmente yo también soy docente de una materia introductoria a la Universidad de Buenos Aires, el ciclo básico común, que es Sociedad y Estado. Y la pandemia nos ha permitido ingresar a la casa de cada uno de los pibes y las pibas, de los chicos que cursan con nosotros. Nos ha permitido ingresar a las realidades de cada uno de nosotros, y hemos evidenciado falencias muy grandes. Un estudio donde hemos revelado que todas esas carencias son estructurales, son fundamentales y son de décadas, de historia, son históricas. Y lo que dice Ángela me parece realmente fascinante, porque existe realmente unas conflictivas en las calles que debemos trasladarla a nuestras discusiones, porque las problemáticas forman parte de nuestra agenda social también como sujetos productores, como sujetos prosumidores, y como sujetos activos tanto de la política como de la construcción del sentido. Por eso el aporte de Juan me parece fantástico, porque en esta transmediatización, en este borramiento de fronteras, en esta convergencia multimediática, en esta posibilidad de trascender los discursos a diferentes plataformas, parece que nos olvidamos de una condición esencial, que es tal cual dijo Diego también, que es la desigualdad estructural, ¿no? Y que no hay realmente, y que debemos también nosotros como comunicadores y como pertenecientes a las ciencias sociales y también al campo de la producción del sentido, crear producciones, crear debate y abrir el debate para evidenciar y un poco lo que es desde la academia popular, bajar a la calle y también ponernos en situación de todas estas problemáticas que muchas veces son olvidadas a la hora de abordar las discursividades. Por eso felicito a Juan, a Diego, ambos por su laburo, por los aportes, a Ángela por transmitirnos también estas cuestiones que son tan fundamentales, al menos en Colombia. En Argentina evidenciamos otras conflictivas, pero también somos parte de una región latinoamericana bastante bastardeada a lo largo de la historia, que ha sufrido también vaivenes, tanto en la historia regional como en la historia nacional. Y bueno, hacer el foco al menos en las desigualdades. Mi pareja es psicopedagoga, trabaja lo que es las cuestiones de salud mental, las cuestiones de discapacidad, y es tal cual menciona Juan y Diego. Creo que los aportes a partir de ahora también deben abrir necesariamente esos debates. Bueno, agradecerles a todos por estar acá, y bueno, ese era mi pequeño aporte para acompañar un poco. Y también, perdón, les voy a robar 2 segundos más, es como también dice Víctor Hugo Morales con respecto al aporte de Juan, que el sonido y al menos la radio tiene la virtud de que las palabras describen a la imagen. Y eso y al menos a mí me gusta mucho escuchar partidos de fútbol por la radio, y creo que la virtud que tiene la radio, a diferencia de la televisión, es que la televisión no está obligada a mostrarnos el paisaje acústico, y la radio, con sus discursos y con sus palabras, nos dibuja la imagen en el oído, y creo que esa es la magia de lo acústico, como diría Juan. Así que un abrazo grande. Muchas gracias, Juan Patricio. Juan, algo para decir, y después vamos con Evi y Ati, si les parece. Sí, por ahí me interesaba mucho, porque al estar participando en otras mesas,
creo que también está bueno poder ponerlo en discusión acá, porque veo que hay muchas que vienen de otros campos que no son de la producción artística, sino que son de la investigación, el campo de lo social o de la educación. Y poner en discusión el rol de la autoría en la producción y en los contenidos de aquello que vemos y absorbemos. Y justamente la palabra de Scolari, que en su momento a mí me gustaba mucho la idea del concepto del prosumidor, vuelve de nuevo a ser una palabra como medio obsoleta, porque de vuelta, de nuevo, la idea de las industrias culturales, con su evolución tanto de lo tecnológico como de la presión que hace del propio usuario, la idea del prosumidor seguía individualizando al sujeto ante el hecho artístico o ante el hecho comunicativo o lo que fuere. Y hoy la autoría ya no es más ni la propia persona que crea la obra, ni de la propia persona que lo interviene. La autoría es algo colectivo, cooperativo, y la palabra prosumidor me sigue haciendo como un poco de ruido, y quería como compartir entre todos a ver qué opinaban sobre el hecho de esto de la producción de contenidos, y sobre todo de la no profesionalización de los usuarios. Y eso es algo que a mí me parece excelente, sobre todo cuando lo hablamos de personas que están en un colegio primario, en un colegio secundario, o una persona que no tiene formación educativa de ningún tipo, pero tiene una herramienta y tiene algo que decir. Y es en donde la palabra prosumidor se está olvidando de algo, que es el posicionamiento político e ideológico ante la posibilidad de querer decir, acá estoy, tengo algo que decir. Y en eso quiero rescatar algo importantísimo que dice Ángela, y que creo que también lo estaba mencionando Jorge con lo que sucede en Chile. Y es un despertar enorme de parte de las juventudes en el hecho de decir, quiero dejar de ser un sujeto pasivo ante lo que estoy absorbiendo y tengo algo que decir. Y ahí la palabra prosumidor como constructor o productor se queda corta. Y no porque Scolari lo haya dicho mal, sino que en su momento fue efectivo, pero en la propia evolución de las industrias culturales está bueno poner de manifiesto, volver a repensar, replantear y decir en dónde estamos, no solamente analizando, sino como sujetos de cambio ante todo lo que ocurre, ¿no? Eso. Muchas gracias, Juan. Diego, ¿le querés contestar? Que vi la mano. No sé si las chicas quieren hablar de eso. Lo del prosumidor, Juan, en realidad, si haces un análisis más profundo, en realidad es como primero darle un nombre y una identidad a alguien para que pueda accionar. Por eso por ahora creo que no hay una nueva palabra que la reemplace y todos los que estamos en Transmedia la usamos. Entonces, entender eso me parece que es el primer paso para decir que, como vos decís, se va a deformar, porque se va a deformar. Y esto es clarísimo. ¿Por qué? Porque las generaciones ya de 7, 8 años hacen producciones de la hostia. Entonces, se va a deformar. Pero me parece que no está mal que sigamos por ahora hasta que tengamos una nueva palabra que englobe ese significado, no desmerecer esa palabra. Somos prosumidores y nos tenemos que hacer cargo. Somos prosumidores desde que nacemos. O sea, cuando nuestros padres y nosotros empezamos, quiero esos pañales porque voy al supermercado, es porque ya me metieron la publicidad, porque me dijeron que eran sanitos y que no me iban a paspar la colita. Entonces, entendamos todo esto y después yo me hago un video con mis pañales y mi papá hace un video. Entonces, no, todavía nos falta, pero está bueno lo que decís. Creo que empezar ese gran debate nos va a llevar mucho tiempo, nada más. Gracias, Diego. Evi y Ati. Bueno, pues la verdad es que estamos muy felices de estar acá y de escuchar todos los sueños de nuestros compañeros que son Transmedia y que son muy enriquecedores a la vez. Y bueno, pues ya también quisiéramos, pues me llama mucho la atención lo que dijo también Ángel Herrera. Estábamos hablando pues con Ati que el tema de lo que es Armando Silva, es una persona que pues ha generado grandes aportes en términos de pues la semiótica, sobre todo la semiótica de la ciudad, y pues precisamente parte del proyecto del que hablamos también tiene mucha relación, y es que nos dice que la ciudad nos habla, y pues esa manera que tiene de comunicarse, de decirnos, no, es que cuando hay ciertas luces es porque este sitio es peligroso, pues es una manera también de comunicar. Y cuando nosotros aprendemos también a articular estos elementos en nuestra transmedia, de pronto esas relaciones que existen entre el espacio público, entre las esferas que se pueden encontrar, las esferas de poder que pueden haber dentro de la sociedad, y que también se puede mirar como por ejemplo a partir de este tipo de espacios, de pronto un graffiti, de pronto una imagen, de pronto la construcción que se hace, que a veces se habla de un lugar de paso, pero que nosotros
no podríamos hablar de un lugar de paso como tal si nosotros nos ponemos a pensar en el sentido que genera para cada uno, si cada uno le da vida a los lugares y a los sitios que transita. Entonces es muy interesante porque pues puede que para alguien un aeropuerto sea un lugar de paso, porque pasa, está ahí, o esperar un tren es un lugar de paso, esperar un bus, ¿sí? Pero si yo le doy vida a esos lugares y hago que estos sitios tengan algún significado, o puedo también generar de pronto algún elemento que, quién sabe, de pronto con un código QR lo articule a otro elemento, a una media, y entonces ya eso, aparte de que tiene vida, tiene sentido y la gente se está comunicando, está generando interactividad, y pues claramente le aporta muchísimo a la transmedia porque pues más personas pueden conocer sobre el proyecto, sobre lo que se realiza, y pues tiene grandes aportes en términos de accesibilidad, que era también lo que pues les mencionaban nuestros compañeros con el tema de la inclusión, porque es que la transmedia sí que puede ser una herramienta muy importante para poder construir a partir de diferentes medios, para poder tejer, para que se entrelacen diferentes herramientas, y aparte de que las personas pues construyen con base en lo que conocen, con base en lo que sienten, porque le da legitimidad a los procesos, que es también algo que me llama mucho la atención, y es como todos podemos generar un universo transmedia, podemos generar pero sobre todo podemos aportar desde lo que somos. No tengo que ser el súper especialista en una herramienta, pero si puedo aportar desde lo que conozco, desde mi sentir, pues eso ya tiene otro valor, y más si esto tiene pues un enfoque social, y más si esto pues va a tener un impacto en nuestras comunidades, y pues claramente nos va a permitir construir, porque lo más importante es que no solamente generemos un universo transmedia, sino que pues claramente estos tengan como esa legitimación simbólica de la que nos habla pues Boaventura de Sousa Santos, y pues claramente que tengan como esa articulación entre sí y que permitan conocer otras experiencias, que es algo también muy llamativo, y pues que de cierta manera como que reúne varios elementos, y pues claramente la figura del prosumidor, que era de las que pues habla Carlos Escolari y de la que ustedes estaban hablando anteriormente, que pues aquí sí que juega, pues sí, de por sí que en la transmedia juega un papel muy importante. Gracias, chicas. ¿Alguien que quiera aportar algo en relación a esto? Hago un comentario chiquitito, pero me parece excelente lo que acaban de decir las chicas, sobre todo entendiendo la palabra accesibilidad, cuando ellas mismas están diciendo de que hay muchos espacios en donde ni siquiera hay luz, hay agua, tienen comida, y la palabra accesibilidad pareciera que únicamente es atender a si hay internet o no, cuando hay muchos problemas de accesibilidad a recursos básicos, como también la educación. Parece excelente el trabajo que hacen, chicas. Admiración total por ustedes. Gracias, Juan. ¿Alguien más? ¿Algo que quieran sumar? Bien, si les parece, vamos hasta acá. Si no hay nada más para sumar, por mi parte, de nuevo, les quiero dar inmensas gracias por el respeto, por la profesionalidad de sus ponencias, por la humildad de ustedes, por cómo supimos entre todos y todas acomodarnos y encajar para que esto fluya y tenga la calidad que tuvo. Y nada, espero que todos ustedes sigan laburando en esto, porque está buenísimo. Está buenísimo no solo por la calidad que tiene cada uno en la propuesta que trae, sino por cómo los mueve. Y eso es fundamental en cualquier proyecto. Gracias nuevamente, gracias Trini por estar atenta a todo lo técnico. Un placer conocerlos y conocerlas. Esperamos verlos y verlas en
el próximo año y estamos a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias.